Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día sábado 26 de julio de 2025. Hoy reflexionaremos en la palabra bajo el título No contaminarse con el pecado, meditando en Levítico capítulo 18, versículos 6 al 30. Veremos cómo Dios establece límites claros para proteger la pureza personal y familiar y cómo estos principios siguen siendo relevantes para nosotros hoy. La palabra de Dios dice así en Levítico capítulo 18, versos del 6 al 30. Ningún hombre se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre, es decir, la desnudez de tu madre. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque son tu desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre. Ella es tu hermana, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es la carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, porque es la carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, ni te acercarás a su esposa, ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, ella es la esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas cercanas, es perversidad. Y no tomarás a una mujer junto con su hermana para hacerla tu rival, para descubrir su desnudez estando ella viva. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu prójimo para evitar la impureza con ella. Tampoco darás ningún hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un varón como los que se acuestan con una mujer. Es una abominación. Tampoco tendrás relaciones sexuales con ningún animal, así te harías impuro. Ni ninguna mujer se pondrá delante de un animal para juntarse con él. Es una perversión. No se hagan impuros en ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han hecho impuras las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Porque la tierra se ha corrompido y yo he enviado mi castigo sobre ella, de tal modo que la tierra ha vomitado a sus habitantes. Pero en cuanto ustedes guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, y no cometerán ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque los hombres de la tierra, que estaban antes de ustedes, han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha corrompido. No sea que la tierra los vomite por haberla corrompido, como vomitó a la nación que antes estaba ante ustedes. Porque cualquiera que cometa alguna de estas abominaciones, esas personas que las hagan serán eliminadas de entre su pueblo. Así que guardarán mi ordenanza de no practicar ninguna de estas costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se hagan impuros con ellas. Yo soy el Señor su Dios. La clave del pasaje del día de hoy se encuentra en el versículo 24. No se hagan impuros en ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han hecho impuras las naciones que yo echo de delante de ustedes. Este pasaje nos presenta uno de los capítulos más desafiantes de la Biblia para nuestra época contemporánea. Dios establece límites claros y morales y específicos que definen la pureza sexual y familiar. Aunque el lenguaje pueda parecer directo, el mensaje es profundamente pastoral. Dios nos protege del pecado porque nos ama. La frase descubrir su desnudez es un eufemismo bíblico que se refiere a las relaciones sexuales. Dios no está siendo tímido sobre estos temas, sino que usa lenguaje respetuoso para tratar asuntos serios. Dios creó la sexualidad y por tanto tiene la autoridad para establecer sus límites apropiados. La lista de relaciones prohibidas puede parecer obvia para nosotros, pero en las culturas paganas circundantes
Muchas de estas prácticas eran comunes. La moralidad no es determinada por las costumbres culturales, sino por el carácter inmutable de Dios. La prohibición de ofrecer hijos a Moloch nos recuerda que la corrupción moral a menudo incluye la corrupción espiritual. Moloch era una deidad pagana que demandaba sacrificios humanos, especialmente de niños. Dios estaba protegiendo no solo la pureza sexual, sino también la vida humana inocente. La seriedad del pecado sexual debe ser entendida correctamente. No se trata simplemente de actos físicos, sino de una rebelión contra el diseño de Dios para la sexualidad humana. Cuando transgredimos estos límites, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que afectamos a toda la comunidad. La referencia a la homosexualidad y la bestialidad presenta el estándar divino sin ambigüedad. Aunque vivimos en una época que cuestiona estos principios, la palabra de Dios parece inmutable. La moralidad cristiana auténtica siempre será contracultural. La imagen de la tierra vomitando a sus habitantes es gráfica y poderosa. El pecado no solo afecta a los individuos, sino que contamina a toda la sociedad. La tierra misma, por así decirlo, se enferma cuando se llena de iniquidad. La importancia de la pureza familiar es fundamental. La familia es la unidad básica de la sociedad y cuando se corrompe, toda la estructura social se desestabiliza. Los límites de Dios no son restrictivos, sino protectores. La advertencia del versículo 28 es sobria. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Dios no hace excepción de personas. Si los cananeos fueron juzgados por estas prácticas, Israel también lo sería si las adoptaba. La santidad debe ser entendida como separación del mal. No es suficiente evitar ciertos actos. Debemos cultivar una perspectiva completamente diferente sobre la pureza. La santidad no es simplemente lo que no hacemos, sino lo que elegimos hacer en obediencia a Dios. Para nosotros hoy, este pasaje nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia la sexualidad, el matrimonio y la familia. En una cultura que celebra la liberación sexual, Dios nos llama a la pureza sexual dentro del matrimonio entre hombre y una mujer. La advertencia contra la contaminación es especialmente relevante en nuestra era digital. La pornografía, las relaciones sexuales casuales y la redefinición del matrimonio son formas modernas de las abominaciones antiguas. Dios nos protege de estas cosas porque conoce el daño que causan. La pureza no es legalismo, sino libertad. Cuando vivimos dentro de los límites de Dios, experimentamos la bendición de relaciones sanas y familias fuertes. Como dijo Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque tu palabra es clara y directa sobre estos temas difíciles. Te damos gracias porque tus mandamientos no son cargas, sino protecciones para nuestro bien. Perdónanos cuando hemos transgredido tus límites morales o cuando hemos adoptado las actitudes del mundo hacia la sexualidad. Ayúdanos a entender que la pureza no es represión, sino libertad para experimentar la sexualidad como tú la diseñaste. Señor, protege nuestras familias de la contaminación moral de esta época. Danos sabiduría para criar a nuestros hijos con valores bíblicos sólidos. Fortalécenos para resistir las tentaciones sexuales que nos rodean cada día. Que nuestros matrimonios sean testimonio de tu diseño perfecto para la relación entre hombre y mujer. Ayúdanos a hacer luz en medio de una generación torcida y perversa. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.